buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información, en la comunicación. Seguimos trabajando con el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y convocando para hablar de todos los temas a distintos referentes, a gente que tiene aportes importantes que hacer en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy en parte quiero tocar el tema de la educación, ¿no? Porque quiero recrear junto a mi invitado la historia de Güemes. Vamos a hablar de Güemes, un salteño muy importante, bastante olvidado en la educación argentina, pero necesitamos traer a Güemes. Tiene muchas cosas que decirnos en este momento. Mi invitado de hoy es el doctor Abel Cornejo, que ya ha estado Abel con nosotros en otras oportunidades hablando de todos los temas. Abel es abogado, es procurador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Penales. Abel ha sido ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Salta, ha sido procurador general en la provincia también, ha sido juez de la Corte, tiene un extensísimo CV que ustedes pueden consultar en su página web y es como un permanente asesor en temas jurídicos y tiene mucha presencia también hoy en la biblioteca Archivo eh, de Atilio Cornejo, ¿no? La biblioteca Archivo que tiene todas las referencias históricas de todo lo que ha pasado en el país y en Salta particularmente. Atilio también es miembro, Abel también es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Yo tuve el honor de acompañarlo en este momento y es autor de varios libros, entre ellos La mirada de Güemes, que es un poco sobre su búsqueda, sobre su aporte de valor a la biografía de Güemes, que quiero hablar con Abel hoy. Así que ya le doy la bienvenida. Abel, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Lali, un gusto de verte. Bueno, hace mucho que no nos vemos, o sea, por vía virtual. Vía virtual, exactamente. Abel, yo me acordaba, quiero hablar de Güemes, es lo que te dije, y cuando te invité al programa, me acordaba justamente de ese momento tan importante cuando te haces miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y vos contabas que era como un deber de salteño hablar de Güemes, como un deber de salteño recrear su figura, y hablabas de la importancia tanto de estratégica militar de Güemes como también de estadista y líder político. Y sobre todos esos temas quiero conversar con vos y sobre todo quiero que nos cuentes por qué siendo Güemes una figura tan clave, tan emblemática en nuestra historia argentina, en nuestra independencia, porque claramente Güemes tuvo actuación defendiendo la frontera norte y también asistiendo a San Martín en las campañas para que pueda liderar Chile y Perú. Y sin embargo, no ocupa en la historia el lugar que debería, o por lo menos esta es la visión que se tiene en general en el país. Y no estoy hablando específicamente de Salta, donde realmente ya ponerse el poncho es todo un emblema, ¿no? Así es. Mira, es clave eso que me estás preguntando por lo siguiente. En la cosmovisión de los hombres de Mayo, incluso eh, de San Martín unos años después, cuando viene a la Argentina, que en ese momento era Provincias Unidas todavía, y la cosmovisión de Güemes. Hay que recordar que el 25 de mayo de 1809, un año antes del 25 de mayo de 1810, exactamente un año antes, había habido un pronunciamiento muy importante en Chuquisaca, que es la actual Sucre, una ciudad de 4 nombres: Chuquisaca, Charcas, La Plata o Sucre, como se llama ahora, una de las capitales de Bolivia, la capital legislativa de Bolivia, y otro movimiento en La Paz. ¿Por qué? Porque ahí estaba la Universidad de Chuquisaca, que era un foro intelectual, probablemente el más importante de América del Sur. Ahí se educó Mariano Moreno, por ejemplo, y la conoció a quién sería su esposa, Guadalupe Cuenca, era chuquisaqueña. Cornelio Saavedra, hay que recordar también,
que es alto peruano, como se decía antes a los bolivianos. Entonces, la visión de todos los próceres o de los padres fundadores argentinos era hacia más el centro de Sudamérica, por una parte. Hay un libro muy interesante de un escritor boliviano que se llama José Luis Roca García, que se llama perdón, Charcas, ni con Lima ni con Buenos Aires, donde él precisamente desarrolla toda esta idea. Y cuando se habla de que Güemes es el defensor de la frontera norte, e inmediatamente se empieza a pensar en la Quiaca como la frontera norte actual, en realidad lo que tenemos que pensar es en el río Desaguadero, que es el actual límite internacional entre Bolivia y Perú. Lo que tenemos que tener en Dicho cuenta eso, también es que, perdón, Abel, en la época de Güemes, sí, Salta era otra configuración geográfica, ¿no? Esto, ¿no? claro, porque cuando o se produce la Revolución de Mayo, lo que era el viejo virreinato del Río de la Plata, para que la audiencia se dé una idea, es el actual territorio de la República Argentina, el norte de Chile, desde Mejillones hacia Arica, que en ese momento Arica todavía era peruana. Bolivia tenía salida al mar por Antofagasta, o sea que parte del norte de Chile, lo que es la primera región, el actual territorio boliviano, parte del territorio paraguayo, hasta el río Desaguadero, era el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Eso es lo que se presenta como un espacio geográfico enorme, como el teatro de operaciones de lo que va a ser acto seguido la independencia argentina. Ujú. ¿Cuál es el otro tema que se plantea allí, donde sí se agiganta la figura de Güemes? Güemes, al igual que José Gervasio de Artigas, sin que hayan tenido conocimiento personal, porque Artigas le escribe una carta a Güemes que nunca llega porque a Güemes lo matan, tenían una idea confederativa de organización. No son iguales, son personalidades distintas, pero había un pensamiento confederal donde, de haber triunfado eso son ucronías, ¿no es cierto? Es la forma como se estudia o la contrahistoria, como que se estudia ahora, sobre todo en Europa, así que la historia hubiese ocurrido de otra manera o hubiese sido escrita por los derrotados o con las alternativas de instancias diferentes, ¿no? Ujú. Creo que el proyecto confederal de Artigas, hay que recordar que la provincia del Litoral no van al Congreso de la Independencia y que a Güemes se lo empieza a llamar un poco el Artigas del Norte. ¿Por qué? Porque también él tenía claramente desde el inicio de su participación en la Guerra Gaucha, inscripta como uno de los episodios centrales de la Guerra de la Independencia, esa idea de organización confederativa del país. Puesto en términos actuales, lo que antes era una lucha por la autonomía, por la libertad y por la soberanía de una nueva y gloriosa nación, como dice esa letra suprimida Ujú. del himno Ujú. nacional, hoy Ujú. el federalismo sigue teniendo plena vigencia en la lucha por mayor equidad en los recursos provinciales o menores asimetrías entre las distintas regiones de la Argentina. Por eso yo creo que el federalismo sigue tan vivo y tan actual. Y para no extenderme más, Sí, creo perdón, Abel, te interrumpo medio segundo con esto, porque todas las veces quiera. esto que vos traes a la actualidad también es parte de algún pensamiento político actual o de alguna idea de recreación del esquema confederal de la Argentina, porque estamos viendo también que hoy hay también una lucha, se está presionando mucho a los gobernadores, siempre desde el porteñocentrismo, desde el puerto de Buenos Aires, y los gobernadores están siendo muy condicionados en el acceso a sus recursos. Hay quienes están planteando un esquema confederal que a su vez permita también revertir el esquema fiscal, ¿no? Que la recaudación impositiva sea Y inversa. Eso te quería esa es la preguntar. clave de todo este tema, porque, a ver, Claro, se están cumpliendo 30 años de la reforma de constitucional. 1994, a mi modo de ver, la reforma más importante que hubo en la historia del constitucionalismo argentino, por la pluralidad de los representantes que estaban sentados allí en ese momento en Santa Fe.
La reforma constitucional plantea que hay que dictar una ley de coparticipación federal que todavía sigue siendo una asignatura pendiente y seguimos con una vieja ley de coparticipación federal donde en realidad los gobernadores se han convertido para tener mayor o menor éxito en una suerte de grandes gestores ante el poder central sin tener en cuenta que las provincias son preexistentes a la nación, por lo menos 14, y las provincias que se fueron formando después, aunque no hayan sido preexistentes a la nación, se formaron con el mismo espíritu. Ninguna provincia argentina hizo una reserva de que no quiere el federalismo. Y la reforma de 1994 incluso incorpora otra institución que hay que tenerla muy en cuenta, por lo menos desde el punto de vista del desarrollo económico, que son las regiones, ¿no? Claro. Y las regiones del país, sin que las provincias pierdan identidad política, a mí me parece que son el Re- futuro. regiones y aparte el artículo de la Constitución que le otorga el pleno dominio a las provincias sobre sus recursos naturales, ¿no? Que hoy realmente Claro, bueno, está muy ahora es visible uno de los puntos, es uno de los puntos claves para de la ley. definir el futuro del desarrollo argentino. ¿Qué Ujú. nos pasa en una pequeña digresión de lo que estamos viviendo ahora? Vos sabés muy bien, Lali, que yo no he cursado ninguna asignatura del Servicio Exterior de la Nación, así que diplomático no soy. Uno de los retrocesos monumentales a los que nos somete el neoliberalismo o el libertarianismo, como quieran llamársele, es que creen que todas las soluciones pasan por si vienen o no inversiones extranjeras, que sí son muy importantes, pero el desarrollo nacional argentino, eso está en varios libros, Roberto Cortés Conde, por ejemplo, sobre historia económica argentina, el desarrollo económico argentino siempre vino desde la Argentina hacia el mundo. Y Ujú. eso es en base a algo que vos acabas de señalar, a tener una noción estratégica de los recursos esenciales, uno de ellos en el sector energético, por ejemplo. Argentina yo creo que tiene un futuro infinito a través de Vaca Muerta. El litio ahora ha bajado el precio, hubo una gran ilusión, una gran burbuja con el tema del litio, pero junto con eso, por ejemplo, en Salta se acaba de descubrir una enorme mina de oro y una enorme mina de cobre, otro tema más. Y después está la cuestión de que la Argentina puede ser un país que provea de alimentos al mundo, pero para que todo eso suceda, y ahí sí lo emparento con el pensamiento político de Martín Miguel de Güemes y de otros pensadores, y sobre todo de un personaje al cual que yo admiro mucho, que fue don Arturo Jaureche, Ujú. la Argentina tiene que partir de la base de un proyecto nacional de país que hemos perdido, y que ese es el sentido que nos da ser una nación, y eso no es un discurso, no es un relato, como se quiere decir despectivamente muchas veces, sino que el tener un proyecto de nación hace que países como, por ejemplo, Brasil, que hasta 1960 estaba por detrás de nosotros en PBI, hoy es el principal país de Sudamérica. Nadie puede negar que Brasil no tenga un proyecto nacional, que México no lo tiene, que Chile mismo no lo tiene. Chile hoy tiene un presidente comunista y muy joven, y sin embargo uno lo ve a Gabriel Boric en cuáles son sus posiciones internacionales, uno puede estar más o menos de acuerdo. Lo que no se duda es que Chile tiene un proyecto nacional en que se ve, tiene vendido el cobre hasta 2070 a la China. Es un país, es Ujú. un país. Ujú. Entonces nosotros queremos de pronto vender todo, olvidarnos de todo, y para eso sirven los padres fundadores de la patria, ¿ves? Para eso sirve San Martín, Belgrano, Güemes, y a mí me gustaría también que empiece a haber madres de la patria, porque la independencia argentina está llena de madres de la patria que lucharon también, y un país igualitario lo hacen hombres y mujeres, no los hombres solos, ¿no? Esa es otra cuestión en la cual estamos viendo que últimamente parecería ser que vamos a trazar otra vez toda la mirada, como si las mujeres argentinas no fuesen esenciales. Ujú. Ujú. ¿Mm? Sí, importantes en todo sentido. Y un poquito, medio escalón más arriba de lo que estabas diciendo, contando, yo me quedé pensando que
hoy con la ley Bases, hoy con el planteo de la panacea del inversor, hoy con la falta de respeto, si se quiere, a las provincias que son preexistentes a la nación en cuanto a querer imponer condiciones y demás, lo que estamos viendo es que tenemos que recrear caudillos, porque la verdad que en vez de inversores, parece que vienen invasores o que buscan invasores, un poco con el planteo que vos hacés, ¿no? Saquemos todo, fíjense todo. Totalmente de acuerdo. Total y absolutamente de acuerdo. Bueno, a los gobernadores que se los ha vilipendiado y se les ha dicho todas las cosas que suceden, también va de la mano con otro tema. Si algo se ha satanizado en este país, es la obra pública. Yo pregunto, ¿qué país del mundo ha podido progresar y desarrollarse sin obra pública? Entonces, después descubrimos que ahora, después de los pactos de mayo, para que el déficit fiscal a nivel nacional se pueda mostrar, déficit cero, una falacia, no lo tiene ningún país del mundo, pero para bajar el déficit fiscal ya, fíjate, ya no se habla de déficit cero, es que las supuestas transferencias a las provincias para terminar obras no van a figurar en el presupuesto nacional, así se mantiene el discurso del déficit cero. Es dinero para terminar obras. Ahora, la planificación de obra futura, vamos a hechos concretos. Por no haber terminado, entre ellos fuimos perjudicados particularmente en Salta, no haberse terminado el gasoducto Néstor Kirchner, en este invierno en Salta faltó el gas, no solo en los hogares, sino en las industrias también. Entonces eso produce un impacto en la economía enorme, que son, yo veo muchas cosas que a lo mejor no se ven y a lo mejor también que haya que haber o pensar que tenga que haber una alternativa superadora, porque evidentemente cada vez que entramos en una crisis parece que la única solución a la Argentina es el neoliberalismo, ¿no? Ujú, Y ujú. si vamos a la historia, ¿quién era el neoliberalismo de hace 200 años? Rivadavia, que fue una persona particularmente incluso aborrecida dentro de la historia argentina. Entonces, este país que se formó de la nada misma, porque así fue, un país prácticamente desértico, sí llegó a ser un país importante desde el punto de vista económico, de desarrollo en el concierto de las naciones, porque había un proyecto nacional, había identidad nacional y había un rumbo hacia dónde ir. Eso es lo importante de tener un proyecto nacional de país. Ujú. Vos relacionabas al inicio de esta nota con una asignatura pendiente que yo comparto totalmente. Es una lucha también que la tengo aquí en Pago Chico, ¿no? Sabes que en Salta, si bien el espíritu de Güemes está muy difundido, como vos bien dices, con el poncho, con los desfiles gauchos, con todo eso, sin embargo, la educación, también vamos a hacer una defensa. Todos nuestros premios Nobel egresaron de la educación pública. Yo tengo el orgullo de ser egresado a la Universidad de Buenos Aires. Si tuviese que volver a nacer, volvería a ir a la Universidad de Buenos Aires, que es una escuela de vida. Y la educación pública en este país es lo que puso a la Argentina a tener consideración dentro del concierto de las naciones. Ahora, tenemos que estudiar la educación también desde el interior hacia Buenos Aires, porque esto de que la historia la escriben los vencedores, o a veces hay gente que es más inteligente en el manejo del relato, hay un gran relato mitrista, sin desmerecerlo a Mitre. Mitre tenía un proyecto claramente bonaerense que se irradió por el resto del país, y bueno, de golpe vemos que hay grandes caudillos argentinos que han tenido una impronta fundamental en la formación y en el desarrollo de la nación, que es lo que nos hace que deberíamos volver a ese pensamiento y analizar cuáles fueron sus luchas y por qué. Y en realidad, perdón, Abel, tendrían que enseñarnos a los caudillos del interior del país, sobre todo del norte, que son los verdaderos padres de la patria, son nuestros padres fundadores. Así como Estados Unidos tiene sus padres fundadores y demás, los nuestros son los caudillos. Y esa reivindicación todavía está pendiente, y está pendiente de Güemes, y está pendiente del Chacho Peñalosa, y está pendiente de muchos caudillos, de mucha gente que tuvo
mucha presencia en distintos momentos de nuestra historia argentina, y si la verdad no la recreamos, no la estudiamos, no van a los libros o a los colegios públicos y privados, es como que estamos amputando parte de la historia y me parece que es lo que nos impide también avanzar, ¿no? Exactamente, porque eso es lo que nos da pertenencia y nos da arraigo. Cuando se muestra a los caudillos, se los muestra como seres involutivos, como seres primitivos. A ver, Felipe Varela, por ejemplo, ¿por qué uno lee el manifiesto de los pueblos latinoamericanos hoy y tiene una actualidad plena, ¿no? Incluso desde el punto de vista económico. ¿Qué pasaba con Felipe Varela y por qué se lo estigmatiza dentro de la historia nacional? Porque Felipe Varela se opone a un genocidio como fue la guerra del Paraguay, que fue un horror. Hasta el día de hoy Paraguay sigue pagando la consecuencia de despoblación de lo que fue la guerra de la Triple Alianza y una guerra esencialmente apátrida contra un país, un solo país, que en ese momento era el país más desarrollado de América del Sur. La historia Van- de la guerra del Paraguay de José María Rosa es un libro que debería ser clave y sobre todo poder discutir la historia. Ahora que los chicos tienen ese desenfado, esa vocación mucho más participativa, sería interesantísimo que se puedan abrir cátedras abiertas a conocer realmente cómo fue la historia y que no hay verdad absoluta. Todas las personas tenemos errores y aciertos, pero dentro de eso saber que en el interior argentino sí se pensó un país. No es que el país solamente se pensó en Buenos Aires. En el interior de la Argentina también, y desgraciadamente cuando se producen cambios de gobierno que parece que todo tiene que volverse a refundar, bueno, hay una cultura nacional que cada tanto sufre estos embates, justamente de la mano del neoliberalismo, donde vos fíjate que se empieza a correr todo lo que hicieron nuestros padres fundadores y toda la impronta que dejaron, es como que se deja de enseñarlo, como que es menos importante y de paso se empieza a hablar menos de patria, se empieza a hablar menos de nación y se empieza a hablar menos de soberanía. Y todo eso tiene un impacto en el desarrollo futuro del país, sin ninguna duda. Claro, y sobre todo también los caudillos hay que tener en cuenta que eran personajes bastante incómodos, entre ellos Güemes fue un gran personaje incómodo en la estructura de Sin poder de duda. ese tiempo, ¿no? Eso de que lo hayan llamado en algún momento como el padre de los pobres, porque realmente era un hombre formado, era un hombre culto, era un hombre que le murió muy, muy joven, pero a su vez tenía esa facilidad de poder comunicarse con los gauchos, comunicarse con los mulatos, comunicarse con sectores populares, y me parece que eso tiene un gran valor, esa Ahí está posibilidad de romper con esa eso, hipocrasia. eso que vos estás diciendo es clave para entender la historia argentina, cómo se la enseñó y cómo se la debería enseñar. Y para eso hay que tomar, por ejemplo, la historia de Belgrano, de Bartolomé Mitre, o las memorias póstumas del general José María Paz. Los dos dicen que Güemes es un gran caudillo popular y dicen caudillo democrático, o sea que para ese sector la democracia en aquel momento era como algo despectivo, le emparentaban como con la demagogia. Todo lo que era popular era como de menor valor o de menor consideración, ¿no? Entonces, esto de que Güemes era el padre de los pobres, que efectivamente era así, así se lo conocía, Güemes tiene la particularidad de ser un general que es el único general argentino que muere en combate, no fusila a sus enemigos, un general clemente, no tortura y además tiene algo que es muy importante, que todo lo que fue la figura de Macacha Güemes, su hermana en su momento, más todo un grupo de mujeres como Martina Silva, como Juana Moro, como Gertrudis Medeiros, como Andrea Senarruza, bueno, que formaron todo un grupo de consejeras que tenía Güemes, armaron como una suerte de aparato de inteligencia para saber y conocer los movimientos realistas, sin los cuales hubiese sido imposible llevar adelante la guerra gaucha. Entonces, muchas veces cuando vienen los turistas, sobre todo a Salta, ven ese Güemes de los desfiles, de los gauchos, de todo eso,
Y en realidad, Güemes, antes de ser un líder militar, fue un líder político. Un líder político que tenía una relación casi devocional con ese pueblo, es un precursor en el sentido de crear el fuero gaucho. El fuero gaucho no es como yo he visto que se lo relata ahora como una suerte de privilegio hacia los gauchos, sino que como no había moneda, porque Potosí, que era donde se imprimía moneda, había quedado del otro lado de las líneas enemigas, Güemes inventa el fuero gaucho, que era repartir pequeñas parcelas de tierra para que Claro. los guerreros de la independencia tengan dónde trabajar y además se vaya generando una visión de arraigo, una visión muy moderna en cuanto al reparto de la tierra y mucho más de alguien que era hijo de un funcionario nombrado directamente por el rey de España, porque el tesorero de las cajas reales, que era como suerte de un ministro de Economía de la provincia de Salta del Tucumán, que ya dijimos era inmensa, parte de las provincias del Virreinato del Río de la Plata, bueno, sale este general con una visión libertadora, pero por sobre todas las cosas con una visión solidaria, con otro tema que hoy también está puesto absolutamente en crisis y denostado, un general solidario y muy próximo a lo que nosotros nos es tan caro como es la justicia social, ¿no? Hoy absolutamente devaluada, vituperada y bueno, todas las cosas que ya sabemos que se dicen al respecto. Ujú. Te quería preguntar, porque vos hablaste justo de Macacha Güemes, que algunos pensarán que es solamente una calle de Puerto Madero, ¿no? Que Macacha Güemes fue la hermana y la consejera de él. Y yo te he escuchado relatar, y me gusta, me interesa, y quiero que lo recrees acá, la muerte de don Martín Miguel de Güemes. Y mi pregunta era, ¿vos crees que de algún punto Macacha tuvo alguna premonición, imaginó que ya venía como a desencadenarse el destino final? Porque vos decías, fueron muy importantes en la época de ser consejera y estar al tanto de las acciones realistas eh, en el marco de la lucha de Güemes, ¿no? Pero en el momento final de Güemes, que me gustaría que lo cuentes también, ¿crees que ella tuvo algún presentimiento, un pálpito, no sé, algo, ¿no? Me quedé con esa idea cuando te escuché contar por primera vez sobre la muerte de Güemes y el lugar. Tenéis idea porque sos una mujer muy culta y muy informada. Claro que en realidad Macaya no es que presiente, sino que tiene una discusión con el propio Güemes la noche que lo van a herir a Güemes, porque Salta sufría la quinta invasión realista, estaba sitiada la ciudad, pero además se había formado una conjura, ya habían intentado destituirlo dos veces a Güemes como gobernador de Salta, y se había formado una suerte de tormenta perfecta entre Bernabé Arauz, que era el gobernador de la entonces autodenominada República de Tucumán, un sector de Salta que se oponía a Güemes, una élite que se oponía férreamente a Güemes y quería su muerte, que se llamaba la Patria Nueva, y nada menos que el jefe de las avanzadas realistas, que era el brigadier Pedro Antonio Lañeta. Esos tres sectores se unen y Macacha, como buena mujer intuitiva, además que era una mujer muy, muy inteligente, le advierte esa situación a Güemes y que no volviese Güemes a la ciudad de Salta, porque su propia mujer, Carmen Puch, y sus tres hijos, uno de los hijos de Güemes muere a un año de difteria en el monte, o sea que quedaban los otros dos que eran pequeñitos. Recordemos que Güemes al momento de su muerte tiene 36 años, tiene 26 Carmen Puch, y era un objetivo militar realista la familia de Güemes. Hay otro tema, hay otro episodio central que la pinta Macacha de cuerpo entero. Una, esto en las postrimerías, cuando ella le advierte a Güemes cuál va a ser su suerte. Concretamente, Bernardo Frías dice que Macacha le dice: Martín, te van a matar, no anda con rodeos, ¿no? Una mujer de un fuerte carácter, de una fuerte personalidad, y ella advierte esa situación, o sea, no es que era un análisis, sino lo está advirtiendo de un final que se da en forma casi inexorable horas después
pero que ya Macacha antes lo había advertido a Güemes. Y otro episodio central de Macacha Güemes años antes, porque esto que vos estás diciendo es 7 de junio de 1821. Retrocedemos a 1816, a marzo de 1816, más concretamente el 22 de marzo. Está bajando derrotado el brigadier general Rondó, José Casimiro Rondó, derrotado en la batalla de Sipe-Sipe, que los españoles llaman de Viluma. Es cuando se pierde definitivamente el Alto Perú, la actual Bolivia, para la causa nacional o la futura causa nacional argentina. El ejército auxiliar del Perú tenía una serie de desórdenes internos y hay una suerte de encono entre Rondó y Güemes que lleva próximo a una suerte de lo que iba a ser la Primera Guerra Civil Argentina. La que oficia de mediadora, porque veo que algunos historiadores ahora quieren ponerlo como que Güemes fue el artífice. Güemes tenía un carácter también muy fuerte, una postura irreductible de enfrentarse a Rondó. La mediadora es Macacha Güemes, no solamente logra que se depongan actitudes y se firme el pacto de San José de los Cerrillos, sino que gracias a ese pacto puede reunirse finalmente el Congreso de Tucumán y se produce un hecho político muy importante. Por ahí también hay una calle perdida que se llama Moldes, en Buenos Aires. El Ujú, coronel José de Moldes aspiraba a ser director supremo en contra de Juan Martín de Pueyrredón, que había sido jefe de Güemes en las invasiones inglesas y tenía una gran amistad. El hermano de Pueyrredón había sido teniente de gobernador en Jujuy, es decir, que había una relación entre las familias de Güemes y Pueyrredón. Güemes hace una apuesta política para que lo saquen a Rondó de Salta y evitar los enfrentamientos y quedar solo. Dicen que ese fue un consejo de San Martín. eh, Güemes recurre a esa alianza política con Pueyrredón. Pueyrredón finalmente es elegido director supremo. El coronel Moldes hasta su muerte va a tener un resentimiento insuperable en contra de la figura de Güemes, pero quien logra la paz de los Cerrillos y que Güemes y Rondó fuesen amigos hasta el momento de la muerte de Güemes, e incluso tienen nutrida correspondencia posterior, fue Macacha Güemes. Esa es la dimensión que tiene ante la historia Macacha Güemes, reconocida por dos autores que, insisto, denostaban la figura de Güemes como Mitre y como el general Paz. ujú. Dame un pantallazo política de Güemes que vos siempre marcaste quedó muy inconclusa, más allá de lo que estuviste comentando, pero inconclusa porque pese a su liderazgo horizontal no tuvo nadie que siguiera esa línea. Es un poco No, ese el planteo. Contanos esa parte, ¿no? Güemes hay un episodio clave en la historia argentina sobre el cual se escribió muchísimo, que es la anarquía del año 20, que es cuando cae el poder del directorio y empieza de alguna manera ya en estado larval a gestarse lo que posteriormente va a ser la lucha entre unitarios y federales Ujú, sobre la forma de organización del Estado, ¿no? Hay otro episodio con un líder federal en ciernes que estuvo varias veces en Salta y que Güemes, cuando es desterrado por Belgrano, en Santiago del Estero se hace muy amigo de él, que se ha escrito muy poco sobre la amistad entre Güemes y Manuel Dorrego, ¿no? Y evidentemente había una coincidencia ideológica sobre Dorrego, el padre del federalismo argentino, y el pensamiento de Martín Miguel de Güemes. Después de la anarquía del año 20, Güemes advierte que tiene que haber un congreso que organice constitucionalmente el país y él empieza a preparar un congreso que tenía que celebrarse en Catamarca en 1823. ¿Cuál era el objetivo de ese congreso? La organización confederativa, que hay que distinguir de lo que es la confederación de un Estado federal. Argentina sí tuvo la Confederación Argentina, que fue el periodo de 1853 a 1860 con la presidencia de Urquiza y de Santiago Derqui. Ahí la Argentina fue confederación. La confederación es que, como es la confederación helvética actualmente dividida en cantones, bueno, cada provincia argentina
podía o no encargar en una las relaciones exteriores, cada una recauda o establece un sistema equitativo de reparto de los bienes coparticipables, cada una se da a sus instituciones y sí elige un presidente de la confederación para representarla, pero es como que los estados confederados, cada uno de los estados confederados, tiene un poder en sí mismo, poder de secesión, tiene, bueno, distintos poderes. Es un poco lo que fue el Pacto de Unión Perpetua de 1777 en los Estados Unidos, 10 años antes de la Constitución de Filadelfia, que es 1787. El modelo de Alberdi sigue la Constitución de Filadelfia, el Estado federal, donde el Estado federal, el Estado-nación es uno, todas las provincias son tributarias a ese Estado con determinados niveles de autonomía. Finalmente, la Argentina adopta ese sistema, que es el del Estado federal, a pesar de todas las desviaciones que va sufriendo, particularmente en dos momentos históricos que son 1860 y 1880, con el proceso de capitalización, que es la última guerra civil argentina, pero el proyecto geopolítico de Güemes era un proyecto claramente confederativo, inspirado justamente en eso, en que cada una de las provincias eh, tributaba hacia una unión con las otras provincias argentinas en un pie de igualdad. Sí había una obsesión de Güemes, muy compartida por otro gran caudillo argentino que fue Juan Facundo Quiroga, de que la Argentina tuviese una organización constitucional y tenga un marco normativo que estamos hablando de 1821 y 1823, que ya está Güemes muerto, entonces no se puede celebrar ese congreso. Mira todos los años que van a pasar, 32 años hasta que 1853, previo pacto de San Nicolás de los Arroyos, pueda haber una organización constitucional en nuestro país. Le costó a la Argentina encontrar un marco jurídico de organización, sin duda. Bien. Eh, a ver, ya para terminar, última pregunta, la verdad que es muy interesante escucharte hablar de Güemes en todo tiempo y sobre las distintas características, los distintos rasgos, los distintos sesgos vinculados a Güemes, que son absolutamente interesantes, ¿no? Pero ahora, ya como historiador y para cerrar, te quería preguntar, eh, ¿cómo crees que se va a contar dentro de 30, 40, 50 años esta historia reciente, esto que vos en algún punto también mencionás el hoy laberinto del peronismo, pero creo que es un laberinto general de la política y de los partidos, es un laberinto en cuanto a decisiones estratégicas que podrían estar mucho más claras en el imaginario colectivo, ¿no? Yo siempre pregunto a gente de la política, ¿se conocen el Plan Estratégico Territorial 2003-2015? Y me miran como si les hablara en chino básico, y la verdad que fue la base de lo que vos destacás como la necesidad de obra pública en serio, de planificación en serio estratégica territorial. A ver, y me pasa que no me puedo imaginar qué pensarán eh, los jóvenes, los chicos dentro de 40 años de este momento histórico. Eh, ¿Qué rasgos destacarías? ¿Cómo lo verías vos? ¿Cómo lo imaginás, no? Siempre haciendo como una proyección futurista. Lamentablemente, esto que hablábamos hace rato, cuando se inaugura un nuevo gobierno en la Argentina, no siempre ha sucedido, pero muchas veces sí, se puede tener otra mirada, se pueden cambiar políticas, pero la constancia de las políticas públicas, la constancia de la mirada nacional y de la mirada popular, por otra parte. La mirada popular, que siempre se la quiere descalificar como una mirada demagógica, en realidad vamos hacia alguien que tenía una visión muy particular sobre el pueblo argentino, como era Jorge Luis Borges, decía, nadie es la patria, pero todos lo somos, ¿no? ¿No? Esa frase de Borges es muy lograda porque ahora se dice que estamos en una suerte
de batalla cultural. Y cuando me dicen esto a mí, yo pregunto, ¿cuál? Porque para que Claro, exista batalla cultural tiene que haber un proyecto de cultura y nosotros tenemos una cultura nacional extraordinaria. Yo considero que la cultura argentina en este momento está siendo perseguida, está siendo juzgada. Cultura puede ser desde proscribirla e insultarla al Ali Espósito o querer cerrar todo lo que tenga que ver con el Instituto de Cinematografía, más algunas miradas culturales que en los últimos años se hicieron muchísimas cosas en pos de la cultura nacional. El cine argentino, más allá que yo tengo devoción por el cine argentino es respetado en el mundo. Es decir, que cuando empezamos a hablar de que hay que recortar fondos para la cultura, no es que es profeso, traigo este tema extrapolado a los otros que estamos hablando. La cultura es la identidad de un pueblo, es lo que marca la esencia de un pueblo. Es decir, la cultura argentina es el resumen de toda su historia, todas sus manifestaciones creativas en todos los ámbitos. Volviendo a Borges, ¿no? Que precisamente no era alguien que defendía los movimientos populares, pero nadie puede dudar su intelecto, decía que la Argentina éramos una suma de individualidades. Bueno, yo creo que una de las cosas que se critica ahora son las construcciones colectivas. Yo estoy a favor de las construcciones colectivas plenamente, porque eso genera solidaridad, eso permite ir hacia el bien común y eso permite también que si estamos en una batalla cultural, nosotros sabemos, digo nosotros, porque nosotros tenemos un pensamiento en común, nosotros sabemos cuáles son nuestros valores nacionales, son irrenunciables, nosotros tenemos el orgullo de ser argentinos, creo que bueno, acá no se ve, pero bandera, mi familia me embroman porque dice que parece un museo la casa por las distintas cantidades de banderas que tengo por acá, pero bueno, ese es mi sentimiento más profundo. Y esto es lo que me parece central en este momento. La batalla cultural que se ve es la marginación de todos los que son los movimientos populares argentinos, por una parte, y por otra parte, la imposición de un esquema de antivalores que es lo que nos lleva como o lo que se ha definido como la sociedad de la nada o la sociedad líquida o la era del vacío, ¿no? Ese libro tan maravilloso, ¿no? De Gilles Lipovetsky llama la era del vacío. Bueno, el vacío ese es ese vacío al margen de lo que es la cultura. Yo tengo un profundo amor por mi país, pero por sobre todas las cosas tengo un profundo amor por el pueblo argentino, que es dentro de los valores en los cuales yo me he formado, ni más ni menos que el amor al prójimo, digamos. A mí me gusta que al pueblo argentino le vaya bien y me duele en lo más profundo de mi ser que el pueblo argentino esté sufriendo. Me duele que se les pegue a los jubilados, me duele que no se explique esa suma monumental de los medicamentos, que la gente no tenga acceso a eso. Me duele que haya 200.000 fuentes de trabajo menos, lo cual no quiere decir que yo focalice la culpa en la actualidad, sino simplemente creo que los modelos de desarrollo son básicamente modelos inclusivos. A mí me importa que cada vez haya menos ricos y menos pobres, que se acorte esa brecha, no lo otro, que esa es la contracultura de decir, bueno, la riqueza genera empleo y el que no lo tiene tendrá que ver qué es lo que pasa, es decir, que hay una profundización de las asimetrías sociales y ese discurso a mí me parece que en el fondo tiene una cierta perversidad en el sentido que rompe algo maravilloso que había en este país, que era la movilidad social. tal cual, tal cual. Abel, gracias enormes por haber estado hoy en nuestro programa. Para mí siempre un gustazo hablar con vos y ahora verte más todavía. Espero que pronto nos demos un abrazo, amigo. Lo mismo y un abrazo grande para todos. Gracias, Abel. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad.
Y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.